Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, Señor os bendiga, soy vuestro hermano Emilio. De nuevo quiero subir otro vídeo y esta vez no va a ser de una Biblia ni un comentario bíblico, sino de un libro en particular. Biblias al Descubierto quiere presentaros un libro que a su vez es antiguo, pero que es tan necesario creo que tengamos en nuestras librerías. Es un libro escrito por una hermana, ella se llama Luisa Heather de Walker, y es de la editorial Vida. Está publicado en el año 1968. Editorial Vida hizo esto una edición ampliada y revisada. Y en 1996 Editorial Vida pues publicó pues esta obra que trata sobre cuál camino. Este es el título de este libro, se llama ¿Cuál camino? Y ustedes saben el pasaje que habla en Proverbios, dice que hay muchos caminos que para el hombre, para él, son rectos, pero que al final de ese camino es un camino de muerte. Y aquí vemos la presentación del libro a un hombre, ¿verdad? Con muchas direcciones para todos lados y este hombre indeciso. ¿Cuál camino escoger? Bien, este libro lo que trata es de todas las religiones más importantes que existen actualmente y que a lo largo del siglo XX han surgido. Y bueno, pues te enseña qué doctrina enseña cada religión y a pie de cada doctrina que enseña, bueno, pues te hace una aclaración bastante exhaustiva sobre lo que es la enseñanza, bueno, digamos que correcta, ¿no? La sana doctrina. Aquí, por ejemplo, vamos a ver todo, por ejemplo, las religiones que enseña, empezando de su fundador, de toda la doctrina que enseñan. Te habla sobre todo también de cómo tratar a estas personas, cómo entrar a estas personas. Este es un libro que personalmente ahora vamos a estar leyendo un poquito. Y mire, en primer lugar, habla sobre el judaísmo, ¿verdad? El islam, el catolicismo romano, el espiritismo antiguo y moderno, el liberalismo, los santos de los últimos días, el adventismo del séptimo día, los testigos de Jehová, solo Jesús, la confesión positiva, la multiplicación de sectas y religiones, movimientos de la nueva teología de la liberación. Y aquí tenemos dos tablas, aquí hay un cuadro comparativo, aquí las creencias religiosas de cada movimiento religioso. En el caso de, por ejemplo, el Evangelio, seríamos nosotros, por ejemplo, la autoridad que tiene es la Biblia. Y, por ejemplo, en el tema de quién es Dios, pues nosotros creemos en la Trinidad, ¿verdad? Tres personas, uno en esencia. El pecado, ¿qué creemos nosotros en el tema del pecado? Pues la rebelión de todos contra Dios. El tema de la salvación, pues por gracia, fe y en Cristo y su muerte. Y en el tema de la vida futura, pues creemos en una resurrección, en un cielo, en un infierno literales. En el caso, por ejemplo, del judaísmo, por ejemplo, ¿no? Aquí cada religión, por ejemplo, en este caso, el judaísmo, ¿no? Hablamos ya de religiones. Ellos, por ejemplo, la autoridad que ellos tienen es el Antiguo Testamento, el Talmud y las tradiciones. El tema de Dios, ellos solo Jehová es Dios, Jesús era un impostor. En el tema del pecado, ellos, por ejemplo, son ortodoxos y creen en una rebelión contra Dios. En el tema de la salvación, cumplir con la ley mosaica. Y en la vida futura, por ejemplo, ellos son ortodoxos, o sea, el Mesías ensalza a Israel. Ellos esperan un Mesías que tiene que ensalzar al pueblo de Israel. Y así sucesivamente, ¿no? El Islam, el catolicismo, cada uno lo que cree, la autoridad que tiene, quién es Dios para ellos, cómo ellos ven el pecado, cómo ven la salvación, cómo ven la vida futura, el liberalismo, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová. Bueno, pues esto es el cuadro de toda la presentación de todas las religiones. Y aquí vamos a leer un poquito la introducción. Y dice, en los 27 años, desde 1968 hasta 1994, unas 200.000 personas han estudiado cuál camino. O sea, estamos hablando de este libro. Perdón. En centenares de iglesias e institutos bíblicos de varias denominaciones.
Con el surgimiento de nuevos movimientos religiosos, la actividad creciente de otros en Latinoamérica, los cambios en algunas de las religiones y ciertas tendencias peligrosas en algunas iglesias evangélicas, se ha visto la necesidad de revisar cuál camino y añadir varios capítulos. El estudio de varias religiones con la refutación bíblica del error prepara a los lectores de tres maneras. Número 1, los defiende contra doctrinas falsas. Número 2, los prepara para el evangelismo con personas de otros fondos religiosos. Número 3, les advierte respecto a tendencias peligrosas que puedan surgir en su iglesia. Se han hecho varios cambios para facilitar el estudio. Se han organizado los capítulos en una secuencia lógica para un estudio sistemático comprensivo. Se indica el símbolo de la flecha. Si te fijas bien, que lo podemos ver un poquito mejor. Aquí hay una flechita, que se vea demasiado borroso. Con el símbolo de la flecha, la doctrina de la religión que se considera. De este modo, el lector podrá identificar con facilidad las creencias de cada grupo. Las preguntas y sugerencias al final del capítulo sirven de repaso y ayudan al maestro a escoger actividades que harán la enseñanza interesante y eficaz. Hay una lista de libros para cada capítulo en la sección Obra de consulta y muchos de los libros recomendados están agotados, pero se incluyen en las listas por si acaso los tienen las escuelas teológicas en su biblioteca. Bien, pues este libro os puedo asegurar que es una bendición. Puedo deciros que yo hace ya, bueno, pues como unos 23 años llevo, para la gloria de Dios, bueno, pues llevo 24 años en el Evangelio. Y recuerdo mi primer pastor me dijo que preparara un estudio basándome en este libro sobre el tema de los mormones. Así que cuando empecé a prepararlo, la verdad es que te viene muy bien detallado. Y aquí, por ejemplo, estamos en el capítulo 2, habla del judaísmo, ¿verdad? Aspectos históricos, el pueblo escogido de Dios. Y cuando empecé a preparar este estudio, la verdad es que me llamó mucho la atención la doctrina que ellos enseñan y comparten, ¿verdad? Así que te abre mucho y te arroja mucha luz y la verdad es que te hace entender, ¿no? Cómo han surgido religiones fundadas por hombres con enseñanzas que están sacadas fuera de la palabra de Dios y me hizo mucho bien. Yo cuando claro, yo lo único que hice fue simplemente, bueno, pues copiarlo, ¿no? Pero la verdad es que me hizo mucho bien. Entonces yo personalmente te recomiendo este libro, por ejemplo, sobre el tema del catolicismo romano, que en este sería, tiene un estudio muy, muy exhaustivo. Y mira, vamos a leer un poquito para que tengas en cuenta un poquito cómo traza y cada religión, ¿no? Y cómo lo organiza. Por ejemplo, en el tema del catolicismo romano pone Iglesia, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Fundación. No se puede fijar una fecha de fundación para la organización actual. Ha sido un desarrollo gradual de la Iglesia cristiana fundada alrededor del año 33 después de Cristo. Autoridad. Tradiciones eclesiásticas, la Iglesia y la Biblia. Teología. Fundamental en muchos aspectos, trinitaria, pero en la práctica muchos deifican a María y a los santos. Atracción especial. Su lugar en la cultura y en la sociedad nacional. La aceptación sin necesidad de un cambio en la vida. Miembros, pues más de 620 millones en el mundo entero. Y aquí habla aspectos históricos, origen, cómo comenzó todo. La Iglesia Católica como fecha de su fundación en el año 33 después de Cristo y dice que Jesucristo fue su fundador. Degeneración doctrinal, moral y espiritual. Te habla un poco de la historia, ¿no? Cómo se ha degenerado su doctrina moralmente, espiritualmente. Y en este caso, aquí, organización eclesiástica, cómo están ellos organizados, su manera de organizar las iglesias, ¿verdad? Te habla un poco de la historia, el tema de Constantino, el año 330. Movimientos de reforma, ¿verdad? Te habla un poco de la historia.
el catolicismo romano en el Nuevo Mundo. El Concilio Vaticano y el movimiento ecuménico. Y aquí, a partir de aquí, donde pone el catolicismo, doctrina del catolicismo romano, la naturaleza de Dios. Entonces, aquí, por ejemplo, habla la naturaleza de Dios, y aquí, por ejemplo, oración a los santos. Aquí veréis una flecha, no sé si se podrá ver bien, una flecha, y esto es lo, digamos que a partir de aquí la doctrina que ellos enseñan. Se enseña que hay un solo Dios, pero es bueno invocar a la Virgen María y a los santos para que intercedan a nuestro favor y nos consigan de Dios las bendiciones que necesitamos. Esta práctica se basa en la idea de que el pecador no se debe atrever a dirigirse a un Dios santo. En cambio, los santos, habiendo pasado por las mismas luchas y tentaciones que nosotros, nos comprenden mejor y nos tienen compasión. Ellos interceden por nosotros. Probablemente primero ante la Virgen María, ella presenta la petición a su hijo, que no puede negarse nada a su madre. Y él a su vez le presenta la petición a su padre, que es Dios. Y aquí, digamos que ya te daría una respuesta de una doctrina sana que es la que compartimos nosotros a la luz del Evangelio, ¿verdad? Bueno, pues así, todas las religiones siempre verán una flechita, que esto es lo que ellos enseñan, y debajo viene la respuesta bíblica, ¿verdad? Este es en el caso del catolicismo romano. Pero si nos vamos a otra religión, exactamente lo mismo. El catolicismo romano verás que viene bastante exhaustiva el estudio. Date cuenta que es una de las religiones más grandes. El cristianismo, el judaísmo, el islam son una de las 3 religiones más grandes. Y el catolicismo es a nivel mundial exactamente como el islam, de las 2 religiones más fuertes que hay, ¿verdad? Aquí se habla del espiritismo antiguo y moderno, ¿verdad? El liberalismo, los santos de los últimos días. Y mira, aquí por ejemplo, el santo de los últimos días, por ejemplo, ellos hablan, ¿no? Y dice, Iglesia, 3 organizaciones principales. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Salt Lake City, Utah. Iglesia Organizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Independence, Missouri. Iglesia de Cristo Lot del Templo, con sede en Bloomington, Illinois. Fundación 1830, fundador fue Joseph Smith. Autoridad, pues el Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios. La Perla de Gran Precio, todos de Joseph Smith. La Biblia y las revelaciones dadas a los oráculos vivos. Teología politeísta. Los humanos son hijos de dioses y los fieles llegarán a ser dioses. Adán es el dios de este mundo. Atracción especial, la cooperación y la ayuda mutua. Y aquí te hablan los aspectos históricos. Cómo ha llegado el Libro del Mormón. Te habla, pues, digamos, un poquito sobre la vida de Joseph Smith, cómo ha llegado el Libro del Mormón a sus manos, qué es lo que enseña el Libro del Mormón, ¿verdad? Fundación de la Iglesia, la poligamía y la persecución. Habla un poco de la historia de esta religión. Y a partir de aquí, doctrinas del mormonismo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la Biblia, y aquí con una flecha, ¿verdad? Y dice lo que ellos enseñan. Y debajo está la respuesta, digamos, que nosotros creemos que es lo que es bíblico, ¿verdad? Siempre después de cada flecha está la doctrina que ellos enseñan y debajo siempre encontrarán la respuesta bíblica. Por ejemplo, el tema de Dios, el mormonismo enseña que hay muchos dioses. Sus libros sagrados se contradicen en este sentido. Al principio enseñaban que hay un solo Dios, según el Libro del Mormón, y en la traducción de Joseph Smith hizo en la Biblia. ¿Vale? Dice, más tarde la Iglesia enseñaba que había 3 dioses, negando la unidad de la Trinidad. Después enseñaban que todos los fieles llegan a ser ídolos, llegan a ser dioses, perdón. Y aquí abajo dice, la doctrina de que existen muchos dioses se llama politeísmo, y en contraste con el monoteísmo o creencia es que existe un solo Dios. La Biblia enseña que Dios es uno. ¿Vale? Aquí podemos estar leyendo, pero consta de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y para estudiar más sobre la Trinidad, véase los capítulos sobre el judaísmo y la Iglesia solo Jesús. Contra el politeísmo, véase Éxodo, Deuteronomio. La Biblia dice que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Aquí, así, cada flecha es la doctrina que ellos enseñan y debajo viene la respuesta sólida según la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que enseñan. Sobre la persona de Jesucristo, exactamente lo mismo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. No quiero hacerlo más largo.
Creo que te va a ser de bendición, creo que si quieres aprender eh, sobre ciertas religiones y quieres evangelizar y poder llegar también a estas personas, lo bueno que tiene en cada movimiento de cada religión, por ejemplo, es en el tema de, por ejemplo, cómo llegar a estas personas, ¿no? El tema de los testigos de Jehová siempre al final de cada estudio, ¿verdad? De cada religión, viene avisos en el camino, te dice cómo te puedes acercar a ellos, el trato con los testigos de Jehová. Así encontrarás en todas las religiones el trato con esas personas, te dan unos consejos, cómo poder llegar a ellas, cómo poder presentarles el Evangelio verdadero, ¿verdad? Y bueno, creo que esto hay mucha edificación, ¿no? Y orar por estas personas que están erradas y equivocadas. Bueno, hasta aquí este vídeo, nada más quiero presentaros y cuál camino, espero que os guste y que si lo podéis solicitar en vuestra librería evangélica, hacerlo porque creo que os va a hacer mucho bien y es de mucha bendición. Que Dios os bendiga y hasta el próximo vídeo que pueda subir de parte de vuestro hermano Emilio. Shalom.